Buenas noches, estamos en la clase número 6 del curso de Química para la UNACH. Comparto pantalla. Ok, entonces nosotros quedamos que hoy vamos a iniciar el módulo 4, que es el módulo que habla sobre las reacciones químicas y la estequiometría, que es la parte de la química que reconoce los cálculos. Ok, para empezar, ellos inician los cambios químicos, reconociendo los cambios químicos. Bueno, ustedes saben que hay dos tipos de cambios. Está el cambio físico y el cambio químico. El cambio físico en realidad no se altera la estructura de la sustancia. Solo se le modifica cómo se ve, la apariencia, pero sigue siendo ella misma. En el cambio químico sí se altera la composición de la sustancia y se producen nuevas sustancias. Ese es el concepto básico. Ahora, recordemos que la materia está formada por elementos que son sustancias puras y tenemos también los compuestos que son sustancias puras, que es lo que aparece aquí en la primera columna. Aquí usted debe de identificar si las sustancias que están aquí son elementos, que es la sustancia más sencilla, recuerden que es la que tenemos que ver con la tabla periódica, o estamos hablando de un compuesto en donde tenemos aquí la parte de la combinación de diferentes elementos. Recuerden que las mezclas, ambas mezclas, es la combinación de muchas sustancias, lo único que en la mezcla homogénea, nosotros no podemos divisar a simple vista qué mezclamos, o sea, solo se ve una fase. Y en la mezcla heterogénea sí se puede observar, es visible las diferentes fases que existen, porque no hubo no se asociaron completamente. Entonces, esta es en la columna, usted va a poner si es un elemento, si es un compuesto, es una mezcla o una mezcla homogénea o heterogénea. Ahora, el tipo de cambio, recuerden que puede ser físico o químico. Cuando hablamos de químicos, porque está pasando algo. O sea, algo está ocurriendo. ¿Ya? Permiso. Entonces, en el físico solo estamos viendo apariencias. Recuerden eso. O sea, en el físico estamos viendo apariencias. Ahora, el tipo de cambio, bueno, si estamos hablando del cambio físico, puede ser color, puede ser densidad, son tipos de cambio físico. Punto de ebullición, punto de fusión, solubilidad, dureza, maleabilidad, ductibilidad. Esos son tipos de cambio físico y recuerden también que dentro de los cambios físicos están los cambios de estado, evaporación, condensación, fusión. Todos ellos son tipos de cambio físico. Ahora, ¿cuáles son los tipos de cambios químicos más que se ven más a menudo? Bueno, tenemos la combustión, la oxidación, las reacciones químicas para producir compuestos nuevos. Ya hay reacciones químicas como la neutralización, la hidrólisis. Entonces, hay que ver qué tipo de cambio podemos trabajar en esa parte. Entonces, por ejemplo, iniciamos con la soda. Lo primero que tú tienes que consultarte a ti mismo es cómo está formada la soda. Entonces, si vemos las sodas, debe haber agua, tiene un color, puede ser rojo, negro, tiene azúcar, todos sabemos que tiene azúcar y que tiene CO2, porque sabemos que hay un gas que nos encanta. Entonces, esta, por supuesto que es una mezcla, porque hay muchas sustancias formando ese tipo de, esta sustancia. O sea, hay una combinación de sustancias. Ahora, la mezcla que tenemos es homogénea o es heterogénea. Entonces, tienes que volver a ver la soda. O sea, tú puedes ver el azúcar. La pregunta la clave es esta. Yo puedo ver las cosas. Yo puedo ver el azúcar, puedo ver el colorante, puedo ver las fases. Si tú no las puedes ver, es homogéneo. Y en la soda ocurre eso. La soda es una sustancia que tú no ves. No ves las diferentes partes que la forman. Entonces estamos hablando de una sustancia homogénea. Entonces aquí vamos a poner que es homogénea, ¿ya? Entonces, si te están diciendo solamente soda,
no está pasándole nada. O sea, no hay o sea, no te está diciendo que la mezclaste con el ácido clorhídrico para formar, no. Solo te dice soda. O sea, cuando tú ves la soda, tú puedes decir que es líquida, que tiene de color naranja, que está fría, que está en un envase plástico. Todos esos son cambios físicos. O sea, en esta parte no te están diciendo más nada, solamente que es una soda. Entonces yo puedo poner aquí que es un cambio físico. Ahora, ¿cómo detecto yo que es un cambio físico? Bueno, lo detecto por mi vista. O sea, lo estoy observando, puedo probarla. Entonces, ¿qué tipo de cambio es? Entonces, aquí estoy utilizando, en química se utiliza la palabra organoléptica. La palabra organoléptica es que estás utilizando tus órganos. Entonces, yo voy a poner aquí que utilizo mis sentidos. Ok, utilizo mis sentidos, ¿sí? Ese es el tipo, o sea, el tipo de cambio aquí, no estamos hablando de que tenemos un cambio, ya un cambio en sí, que hay punto de ebullición, decía, no, nada más estoy diciendo que utilizo mis sentidos. Entonces, igual pasa con el azúcar. Ahora, aquí hay un cambio, o sea, el azúcar, mi pregunta es, pueden contestármela por chat, ayúdenme allí, por favor. El azúcar está formada por qué? A ver, creo que la hemos usado en algunos compuestos, ¿ya? Entonces, el azúcar está formado por básicamente carbono, está formado por hidrógenos y oxígenos. Al estar formados por elementos, ¿qué ustedes dicen? ¿Es una mezcla o es un compuesto? ¿Qué me dirían aquí? ¿Qué ustedes creen? Si yo les digo que el azúcar está formado por carbonos, está formada por hidrógenos, está formada por oxígenos. ¿Estamos hablando de una mezcla o de un compuesto? Ok, tengo una respuesta, gracias. Es un compuesto, claro que sí, gracias. ¿Por qué es un compuesto? Porque está formado por diferentes elementos. Entonces aquí cambia porque estamos hablando de un compuesto. ¿Ven? Ya no es una mezcla. Ahora, qué tipo de sustancia es el azúcar? O sea, no me están diciendo que la estoy derritiendo, no me están diciendo que la estoy disolviendo, nada, solo me están diciendo que es azúcar. Entonces, si yo veo un azúcar, yo puedo decir, bueno, es de color blanca o es un poquito más morena. Puedo decir también que es sólida. Entonces, todo eso que yo estoy viendo son cambios físicos, porque estoy describiendo al azúcar y lo estoy haciendo con mis sentidos. ¿Ves? Entonces, aquí este es un cambio de esta manera. Bien. Ahora sí, miren qué ocurre aquí. Aquí dice se coagula la sangre. Ok, vamos a agarrarlo por parte. ¿Qué es la sangre? Entonces, la sangre es una sustancia que está formada por un plasma, que es el líquido, tiene glóbulos rojos, ya, básicamente, y esta sustancia, si hablamos de los glóbulos rojos son moléculas bien complejas y tenemos al plasma. Entonces, la sangre es una mezcla. Ahora, cuando tú te cortas, tú no ves, o sea, vamos a hablar de lo que vemos. Aquí. Cuando tú ves la sangre, tú no ves el plasma, tú no ves el glóbulo rojo, tú ves una sustancia roja, ¿ya? Entonces, es una mezcla homogénea, ¿ya? Ahora, aquí la cosa cambia, porque no nada más me dicen sangre, me dicen que se coagula. La coagulación es un proceso en donde se separa por la ruptura, ¿ya? De los enlaces, ¿ya? ¿De qué? Se separan quién? Los glóbulos rojos quedan como un precipitado y se separa de el líquido que será el plasma. Esto me está indicando que ocurrió algo y se formó algo distinto, ¿ya? O sea, el glóbulo rojo se va abajo, es un precipitado y ya no es un glóbulo rojo completo. Estamos hablando de que ese glóbulo rojo pudo haberse roto, se explotó
Eso ocurre por presión, por cambios de temperatura, por agregarle algo distinto. Entonces, eso me indica que aquí es un cambio químico. ¿Ya? No podemos volver para atrás. Algo importante de los cambios físicos es que tú puedes retornar, perdón, a lo que tenías antes. Cuando una sangre se coagula, tú no vas a poder volverla a mezclar con esa plasma, ya no, porque el coágulo se perdió. Entonces, aquí, el tipo de cambio que ocurre es el precipitado, o sea, ocurre un precipitado, que es una sustancia que completamente queda abajo del material donde tengas esa mezcla. Entonces, aquí ocurre un precipitado. Y esto es, un precipitado es un indicativo, es un indicativo que ocurre un cambio químico. ¿Ven? Entonces, vamos con el agua de mar. Ojo, el agua de mar no es la misma que el agua que tenemos en casa. El agua de mar tiene sales. Bien. El agua de mar tiene muchas partículas, entre ellas a la arena. Puede tener hasta algo de la parte orgánica de las algas. Entonces, el agua de mar no es H2O solamente. El agua de mar es H2O con NaCl, que es la sal, con los carbonatos que tiene las sales. O sea, es una mezcla. Ahora, pásense en que tú puedes tomar el agua de mar en un vaso y tú la dejas asentar y tú puedes observar algunas sustancias dentro del agua. Entonces, el agua de mar es una mezcla heterogénea. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Es una mezcla heterogénea. ¿Por qué? Porque tú puedes observar cosas dentro de ella. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer aquí. Ahora, me dicen agua de mar. O sea, yo con lo que yo sé del agua de mar les dije todo esto. Les dije que tiene arenas, que tiene sal. ¿Cómo sé que tiene sal? Porque la he probado cuando voy entonces, todas estas cosas no me están diciendo más nada, solo que estoy describiendo el agua de mar. Entonces, como la estoy describiendo nada más, es un cambio físico. Ahora, ¿cómo hago para describir? Utilizando mis sentidos. Aquí no me están hablando de punto de ebullición ni nada de lo otro. Entonces, solo utilizo mis sentidos. Ahora, dice que se enciende un fósforo. Ok, el fósforo, no crean que es fósforo, no es el elemento fósforo, no es un elemento. Es una mezcla de diferentes sustancias que entre ellas hay un poquito de fósforo, hay una cantidad, ¿ya? De fósforo, del elemento fósforo. Pero el color rojo, todo esto indica que es una mezcla. Ahora, tú no puedes ver cuánta cantidad de fósforo hay, qué otras sustancias forman esa bolita roja. Estamos hablando del fósforo, de la bolita roja. ¿Ve? Entonces, eso me indica que es una mezcla homogénea. Ya, entonces, ahí voy. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que me está indicando si es físico o químico? La palabra que está antes. Se enciende. Cuando tú enciendes un fósforo, ocurre una llama. Quiere decir que hubo un cambio en donde se utilizó otra sustancia, en este caso el calor, la frotación de este material para producir una llama. Ahora, además de producir llama, ustedes saben cuando el fósforo termina de dejar de encenderse, de apagarse, como decimos nosotros, usted observa que ya no es roja, ahora es de color negruzca o grisácea porque se produce algo de ceniza. La llama y las cenizas me están indicando que hubo un cambio químico. O sea, no es lo mismo con lo que yo inicié y tuve que agregar una reacción para producir ese calor. Entonces, este es un cambio químico y desde que usted tiene un cambio en donde se enciende algo, donde hay calor, donde hay llama, es combustión. ¿Bien? Entonces, así usted empieza. Ok, la formación del rocío. ¿Qué es el rocío? Bueno, el rocío es el agua. El agua que se forma en las madrugadas cuando baja la temperatura. En las madrugadas siempre va a bajar la temperatura. ¿Qué pasaba? Bueno, las nubes en las noches empiezan a bajar porque la precipitación, la cantidad de agua que tienen allí, ya entonces tenemos un estado gaseoso. Es más, si estamos muy cerca de acá de la montaña o algo así, ustedes pueden ver hasta
la neblina. Eso es gas, es vapor de agua, gas. Ahora, con la precipitación bajo a gas, ¿qué pasa? En un momento dado vuelve y sube la temperatura. ¿Lo ve? Entonces pasa de gas a líquido. Eso es lo que pasa. Usted ve el rocío, usted ve las gotitas de agua. Eso me indica que el agua, ¿qué es? O sea, yo estoy hablando solo de agua. El rocío es agua. El rocío solo es agua. Entonces yo estoy indicando que el agua es un compuesto porque está formado por hidrógenos. Ya allí no estoy mezclando nada, solo estoy hablando del agua que es un compuesto. Ahora, esa agua pasa de estado gaseoso a estado líquido, pero sigue siendo agua. Entonces ese es un cambio físico porque sigue siendo agua. Ahora, ¿cómo se llama el cambio de estado gaseoso a estado líquido? Pónganmelo en el chat. A ver, de estado gaseoso a estado líquido. ¿Cómo se llama? Ocurre también cuando en el ciclo del agua. Empieza con C. Condensación. ¿Ven? Entonces, ese es el tipo de cambio que ocurre ahí, un cambio de estado. Putrefacción. Así, esta es la manera como yo quiero que vean cómo se trabaja esta tabla. ¿Sí? No lo voy a seguir porque necesito hacer otras cosas, pero quiero que la vean, ¿verdad? Y me digan qué deben, qué más les hace falta para continuar. Coméntenme. Ajá, ay, la borré toda. ¿Hay alguna de estas cosas que quieren que les explique más a fondo? Coméntenme, de estas que están aquí. Solo llegué hasta la formación del rocío. Me faltó la putrefacción de la basura, el bicarbonato de sodio, el aire, el suelo, el cobre. Ajá, tengo una pregunta. Perfecto. Se rebana un queso. Listo. Ok. Bien, esta que está aquí. Perfecto. Primero, ¿qué es un queso? Vamos a empezar por ahí para saber si es una mezcla homogénea, si es heterogénea, si es un compuesto o es un elemento. Perfecto. Ajá, entonces, ¿cómo se forma un queso? Ok, vamos por ahí primero. El queso se forma cuando usted trabaja la leche. Trabaja la leche y, ok, perfecto. Ya tengo varias. Qué bueno, excelente. El queso, vamos con el queso primero. El queso se forma cuando se trabaja la leche y se separa el líquido de la grasa, porque el queso viene prácticamente de la grasa de la leche. Que tiene grasa, el suero se separa. Entonces, el queso pasa por un proceso. Esa grasa se trabaja, se exprime para quitarle la cantidad de líquido y todo lo demás. Esto me está indicando, ok, muy bien, vamos para allá. Perfecto. Esto me está indicando que el queso es una mezcla de diferentes sustancias y se tiene que deshidratar. Parte de los quesos se tiene que deshidratar para mantener su estructura. Ahora, el queso básicamente es grasa de la leche, ¿ya? Y otras cositas más que dan dentro que pueden ser sustancias como aminoácidos. Muy bien. Ahora, el queso es una mezcla. Ahora, ¿es una mezcla homogénea o heterogénea? Bueno, yo no puedo detectar allí qué tipo de grasas hay. No puedo detectar los aminoácidos. Entonces, eso es una mezcla homogénea. Bien, voy a ponerla acá. Voy a buscar el texto. Lo voy a poner aquí. Dice que es una mezcla homogénea. Bien, ya lo acabamos de analizar. Ajá. Pregunta, entonces, viene siendo con lo que uno ve. École. Ajá. Sí. Trabaja. Mira, eso es importante la pregunta que me acabas de hacer. Yo tuve un estudiante que yo le pregunté si la sangre era homogénea o heterogénea cuando éramos virtual. Y él me pone que es heterogénea porque dice que en el internet le decía a él que la sangre, tú dentro, pues cuando estás microscópicamente, tú puedes ver el correr de los glóbulos y te haces todo lo correcto. O sea, si tú me vas a detectar que es una mezcla heterogénea para ponerme la sangre como una suspensión o como un coloide, te lo acepto. Pero ¿cómo tú ves la sangre? Tú no ves los glóbulos rojos, ni ves el plasma. Entonces, ahí fue donde yo le dije, no. ¿Por qué? Porque el internet está diciendo que es heterogénea la sangre en su estructura. Pero yo te estoy diciendo que me digas qué es lo que tú ves. Entonces, exacto. Tú tienes que ver es cómo tú ves esa sustancia.
Entonces, el queso, tú sabes que está formado por grasa, está formado por aminoácidos. Es más, al queso artesanal le tiran sal. Yo que mi abuela me crió con quesos, le tiran sal. La abuela que agarraba ese queso y lo majaba hasta formar esa sustancia pastosa y trataban de quitarle todo el agua. Entonces, esa es una mezcla homogénea. Gracias por tu pregunta. Excelente. Ahora, si yo, yo no estoy hablando de cómo se forma el queso para saber si es cambio físico-químico. Estoy hablando del queso, ¿verdad? Para saber cómo se rebana. Ahora les pregunto, si yo tengo un cuadro de queso y lo rebano, ¿sigue siendo queso o ya no es queso? Pregunta. ¿Qué creen ustedes? ¿Sigue siendo queso o no es queso si lo rebano? O sea, tengo el pedazo de queso y le digo a mi mamá, me dame una tajada de queso, rebano el queso, pregunto, ajá, tengo la respuesta, perfecto. Sigue siendo queso, muy bien. Entonces, ese es un cambio físico, porque yo todavía hasta ese momento tengo queso. Entonces, ese es un cambio físico. Ok, ahora, ¿qué hice yo aquí? ¿Qué cambio físico le di? Bueno, lo que hice fue el tamaño, reducir tamaño, porque eso fue lo que hice. Solamente reducí el tamaño del queso. Entonces, ese es un cambio físico. ¿Okay? Entonces, voy con vi por ahí el hielo se derrite, que está acá. Y por último, el cobre, creo que vi el suelo. Ah, también vi el suelo. Bueno, voy para aquí y después subo. Ok, el hielo se derrite. Primero tenemos que saber qué es hielo. Hielo es agua. Al ser agua, perdón, sabemos que es un compuesto formado por hidrógeno y oxígeno. Así que el hielo es un compuesto. Ok, ahora, ¿qué significa derretirse? Derretirse es pasar de estado sólido a estado líquido por un aumento de temperatura, pero sigue siendo agua. Entonces, este es un estado físico. Recuerden, todos cambios de estado son estados físicos o cambios físicos. Ahora, ¿cómo se le llama al paso del sólido al líquido? Se le llama fusión. Ahí está el cambio que ocurrió. ¿Okay? Bien, vamos con el suelo y el cobre que están seguiditas. Ponerlo aquí. Ok, entonces miren, el suelo. Ok, el suelo está formado por muchas cosas. Está formado, en el suelo puede haber carbonatos, hay suelos con mucho hierro y cobre, y ustedes ven el color cómo cambia. Esos suelos que tienen mucho, el color naranja o amarillo, tienen muchos metales, cobre y hierro. También tenemos suelos muy negros, como por acá por San Andrés, San Vicente, Bugaba, que tenemos suelos negritos. ¿Por qué? Porque están muy nutridos, tienen muchos carbonatos, sustratos. Entonces, eso es una mezcla. Ahora, tú no ves los carbonatos, tú no ves los sustratos. Entonces, estamos hablando de una mezcla homogénea. ¿Ya? Entonces, ahora, aquí no me están diciendo más nada del suelo, solo me están diciendo suelo. Entonces, yo puedo decir, bueno, el suelo es negro, el suelo es amarillo, el suelo está suave, está duro. Entonces, todo esto que estoy hablando son estados físicos del suelo, cambios físicos que puedo observar porque estoy caracterizando ese suelo. Ahora, ¿cómo hago para caracterizar ese suelo? Bueno, con mis sentidos. No estoy usando más nada. ¿Ya? Entonces, esa es la manera como vemos el suelo. Bien. Aquí tenemos el cobre. Ahora, ¿el cobre es un elemento o un compuesto? ¿Qué creen ustedes? A ver, quiero ver eso en el chat. Aquí tengo muy bien, tengo varias respuestas. Muy bien, excelente. Los que me respondieron están en lo correcto. Es un elemento. ¿Cómo me doy cuenta que es un elemento? Bien, uno es una palabra o es un nombre que he escuchado en la tabla periódica. Eso es básico. Todo lo que está en la tabla periódica es un elemento. Ahora, solo me dicen cobre. Ahora yo puedo decir que es sólido, que es chocolate, ¿ven? Que es duro. Y entonces todos son características físicas del cobre. Si yo dijera, ojo, si yo les pusiera allí, el cobre se oxida, entonces ahí es químico, por la palabra oxidación.
el cobre forma en presencia de oxígeno un color marrón y con cascarita, un sólido. Eso ya es oxidación. Pero aquí nada más me dicen cobre. O sea, yo nada más lo veo. Y entonces, por verlo y por describirlo, sea un cambio físico. ¿Y cómo hago para describirlo? ¿Qué utilizo? Mis sentidos. ¿Okay? Ok, entonces vamos a continuar. Necesito borrar aquí. Me avisan si, bueno, van a ver el video, así que ahí lo pueden observar. ¿Sí? ¿Puedo borrar? ¿No hay problema? Bueno, borrar. Ok, entonces. Aquí, listo. Bien, continuamos. Dice, entre los tipos de reacciones químicas tenemos, ok, aquí les indican cómo tú puedes detectar una reacción química. Las primeras dos son muy importantes para nosotros. La combustión es cuando una sustancia combustible, ¿qué es una sustancia combustible? Que tenga carbonos, o sea, que proceda de la parte orgánica. Una sustancia combustible procede de la parte orgánica, o sea, procede de un ser vivo, o sea, procede de algo que tuvo vida. Entonces entra en contacto con el señor oxígeno que está en el ambiente. Cuando entran en contacto con el oxígeno, siempre la combustión forma agua, que es un gas, agua, perdón, y forma CO2 y puede formar cenizas, ¿ya? Eso es el carbono, la presencia del carbono. Y también genera liberación de calor. Se ve cómo libera calor. ¿eh? Entonces, esos son productos de una combustión. Ok. La oxidación es la reacción de los metales con hierro y oxígeno. Bien, voy a tratar de explicar esto un poquito mejor. Con las reacciones. Bien, miren. Tú sabes, debemos recordar que la sustancia que se oxida por excelencia es los metales. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner aquí un clavo de hierro. Voy a poner el hierro. El hierro, como está en el clavo, está en estado sólido. En presencia del oxígeno, recordemos que el oxígeno que está en el ambiente es una molécula diatómica, o sea, están formada de dos. Eso está en estado gaseoso, pero se impregna en este sólido, provocando, a medida que pasa el tiempo, que se forme el óxido de, el óxido de hierro. Entonces, ahora, esto es la formación de un óxido, que es la parte de la oxidación. ¿Ven? Aquí hay que balancear, jóvenes, miren. Aquí yo tengo un átomo de hierro al lado de los reactivos y tengo un átomo de hierro al lado de los productos. Pero acá tengo dos átomos de oxígeno y aquí nada más tengo uno. Entonces vamos a hacer un balance por simple inflexión. Recordando que ponemos un número entero adelante donde está el compuesto. ¿Para qué? Para multiplicarlo por el 1 que aparece aquí en el oxígeno, pero esto afecta al hierro. Tenemos entonces que volver para acá y ponerle un 2. Esta es una reacción típica de oxidación. Bien, la efervescencia es un desprendimiento de un gas cuando se combinan con sustancias. Ejemplo, en los medicamentos. Y aquí el ejemplo que yo les puedo dar, que vemos siempre, es, por ejemplo, la Alka-Seltzer y la Sal Andrew. Ellas son sales que deben de tener algo de CO3. ¿Ya? Puede ser carbonato de calcio dentro de sus composiciones. No quiero decir que solo tengan carbonato de calcio, porque tienen esencia, tienen olor, tienen sabor distinto. Entonces, pero vamos a suponer que su componente activo es el carbonato. ¿Ven? Entonces, al agregarle el agua, el carbonato se desprende. Este carbonato que está aquí se desprende formando CO2. ¿Ya? CO2. Entonces, esto provoca la efervescencia. Que nosotros lo ponemos con este signo que está aquí que indica que hubo desprendimiento de un gas. En este caso, el desprendimiento es del CO2, ¿sí? Para explicarles más a detalle lo que ocurre con la efervescencia. Ambas, las tres, perdón, son reacciones químicas muy comunes en nuestra vida, ¿ok? Igual aquí, otra reacción biológica que también es química es la putrefacción de los componentes orgánicos de un ser vivo, ¿ya? En donde se va descomponiendo.
Aquí está, ¿ven? La fermentación, eso le ocurre a hongos, bacterias, o sea, perdón, le ocurre a sustancias orgánicas que en donde se forman, ¿verdad? La descomposición de sus líquidos, más que todo, de sus azúcares. ¿Por quién? Por seres vivos más pequeños como los hongos, las bacterias y las levaduras. ¿Ven? Entonces, ahí lo que se produce o se descompone es el azúcar que tenga, en este caso puede ser más que todo lo que son las plantas y para hacer vinos, tiene que ver con frutas. Bien, la descomposición, tenemos que tener un ser vivo, un ser orgánico, para poderlo descomponer en algo más pequeño. Esa es una parte que se le llama putrefacción. Específicamente cuando se descompone un ser vivo, es una descomposición de tejido llamado putrefacción. Ese es un cambio químico o una reacción química. Ahora, hay descomposiciones de compuestos inorgánicos. ¿Cómo es el que aparece aquí? Aquí dice que el ejemplo es el clorato de potasio por acción del calor se transforma en cloruro de oxígeno y oxígeno. Cloruro de potasio y oxígeno. Vamos a ver cómo es eso. Bien, primero, el clorato es ClO3. ¿Ya? Entonces yo pongo aquí, el clorato es Cl. ClO3 es -1 y el potasio es +1. Así que aquí cuando se formaron, como son signos, tenían el número igual, se mantiene. Ahora, el clorato de potasio, ¿verdad? Con acción del calor. ¿Qué quiere decir? Estamos agregando calor. El calor nosotros lo simbolizamos con esto. Podemos simbolizarlo con un triángulo y una bolita, o le podemos poner aquí, calor. Calor. Ambas son parecidas. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, se descompone en cloruro de potasio. O sea, todo el tiempo que hay cloratos, se descomponen en cloruros y oxígeno. Entonces aquí el cloruro es -1, recuerden, y el potasio es +1. Aquí está, cloruro de potasio más O2. Recuerden que siempre el O tiene que ser 2. Ahora, ¿qué pasa? Bien, tenemos un potasio, un cloro, pero tenemos 2 oxígenos del lado de los productos y 3 del lado de los reactivos. Aquí la manera de balancear es ubicándole un 2 aquí adelante y un 3 aquí. ¿Por qué? Porque sabemos que en la multiplicación 3 por 2 es 6 y 2 por 3 es 6. Al hacer eso, por el método del balance, por simple infección, también estamos transformando la cantidad de moles de calcio que hay, de potasio, perdón, y de cloro. Hay 2 y 2 en el lado de los reactivos. Entonces, al ponerle aquí un 2, estoy haciendo un balance. ¿Ven? Entonces, esta es la reacción de descomposición de los cloratos. Ojo, siempre los cloratos, al descomponerse, ¿cómo se pueden descomponer? Agregando calor. ¿Ya? Al agregar calor se descomponen ¿en quién? En cloruros y oxígenos. Esto que aparece aquí, tenemos que aprender qué ocurre, porque siempre va a pasar. ¿Qué puedo cambiar aquí? Bueno, que en vez de poner potasio ponga sodio, o ponga calcio, o ponga magnesio, cualquier otro metal, pero siempre se van a formar cloruros y oxígeno gaseoso. Entonces, anoten esto que les va a pasar mucho en descomposición. ¿Cómo sé que es una reacción de descomposición? Porque estoy agregando calor. La única manera de descomponer un compuesto es agregándole calor, ¿ok? Entonces, eso es importante que lo tengan aquí. Bien, ahora vamos a ver los tipos de reacciones químicas. Ok, hay aproximadamente 4. ¿Qué es importante para nosotros en química? 1, que usted sepa identificarlas. O sea, usted las ve y dice, ah, mira, esto es combinación. Ah, mira, ve, esto es decomposición. Mira, esto es simple desplazamiento o doble desplazamiento. O sea, hay 4 fundamentales. Bien, la primera se llama combinación o síntesis. Aquí siempre voy a tener siempre, yo voy a pasarme ahorita un Jamboard que tengo una ecuación allí para que la vean. Ok, miren, cuando tenemos descomposición o síntesis, ¿verdad? Perdón, combinación o síntesis, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos 2 reactivos y formamos un producto. Ojo, esto siempre va a ser así. Observen los ejemplos. Miren, aquí los 2 primeros son 2 elementos para formar un compuesto. Pero en los segundos yo tengo 2 compuestos y formo
un compuesto distinto en el producto, ¿ven? Pero esa manera de verse es la siguiente. Dos reactivos para formar un producto. La descomposición es lo contrario a la combinación. En la descomposición yo voy a tener un reactivo y formo dos productos. Ahora, para poder descomponer, debo agregar calor. Aquí les agregaron la palabra calor, pero usted también le puede poner el triangulito, también es un símbolo de calor. Entonces, es importante que lo sepan porque si ven el triángulo, ya ustedes reconocen que la reacción es de descomposición. Ojo, toda reacción de descomposición se pone calor. Si no, no ocurre. O electricidad. Electricidad también es otra manera de descomponer mediante electricidad. Bien, en la reacción de simple desplazamiento, ¿qué ocurre? Observen aquí que A está sola y hay un compuesto BZ. ¿Cuál es la función principal de A? Bueno, A debe ser más activo de que B o Z. Ojo, aquí hay que tener mucho cuidado con esto. A, tú tienes que interpretar si A es un ion positivo o es un ion negativo. O sea, puede formar iones positivos o negativos. ¿Por qué? Vamos a suponer que A sea positivo, entonces desplaza a B, como lo hizo aquí, ¿ve? Aquí desplazó a B. Pero si A es un ion negativo, entonces va a desplazar a Z. Entonces, aquí tenemos que tener identificado quién es A. Ahora, ¿cómo saber yo que lo desplaza? ¿Cómo darme cuenta? Eso vamos a verlo ahorita. En este ejemplo que tenemos aquí con el hierro quería desplazar. Ahora, el hierro es un metal. Hacer un metal nunca va a ser un catión, nunca va a estar atrás. Siempre va a desplazar al adelante. El hierro quiso desplazar al hidrógeno y lo desplazó. Ojo, ahora aquí se formó cloruro de hierro, más, recuerden que los hidrógenos, todo gas que está solo tiene que ser H2 o 2N2, porque siempre va a estar en forma de atómica. O sea, este 2 que está aquí, ya usted tiene que saber que existe. ¿Ven? Como lo puse en el O2 también. Aquí ve que hay otro O2, ¿ven? Mírenlo, ¿ven? O2. Ok, entonces miren, ¿qué es importante? Aquí en las reacciones de simple desplazamiento, nosotros tenemos que darle o tienen que recordar la serie de actividad de los metales y halógenos, ¿sí? Para poder reconocer si se desplaza o no. Miren el último de sustitución simple o de simple desplazamiento. Ahora es el flúor. El flúor no va a desplazar al sodio, jamás, porque son distintas especies. El flúor es un ion negativo por excelencia y el sodio es un metal, o sea que no puede desplazarlo, no tiene por qué competir. El flúor va a competir es con el cloro, que es otro halógeno, ¿ven? Para formar entonces aquí el fluoruro de sodio, ¿lo ven? Entonces, eso es lo que le estoy diciendo. Cada vez que usted va a desplazar, tiene primero que verificar si va a desplazar al ion negativo o al ion positivo, básico. Ahora, como se desplazó el cloro es un gas. Al ser un gas, yo tengo que ponerle cloro 2, ¿ven? Aquí está la forma diatómica. Bien, la doble desplazamiento, como lo dice la palabra, vamos a desplazar ambos. Entonces, yo voy a tratar de hacer uno aquí para que vean qué es lo que ocurre. Déjenme, y después me voy al jam porque les tengo algo allá. Bien, vamos a suponer que yo tenga, voy a hacer este que tienen ahí, bromuro de bario. Déjenme ver. Claro que no tenía que tocar. Aquí está el 2, bromuro de bario. Más sulfato de calcio. Ok, esto me lo da el problema. Ojo con esto, a veces los profesores no les vamos a dar esto, sino es que le decimos el nombre. Y usted ya tiene que saber formular. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Primero, reconocer que el primer elemento en cada elemento es el positivo y este es el negativo. Aquí el positivo y este es el negativo. ¿Ven? Ok, después, ¿qué pasa? Bien, el positivo, voy a ponerlo en azul, el positivo del primer elemento se va a unir al negativo del segundo elemento. ¿Ven? Y usted tiene que saberme combinar, formular. Si yo digo, bueno, el bario va aquí adelante y después uno al SO4. Ahora, tengo que recordar cosas. El sulfato es -2 y el bario es +2. Así que aquí no hay combinación. Más.
Ahora me voy y trabajo con verde. Entonces aquí dice, el positivo del segundo elemento se va a unir con el negativo ¿de quién? Del primer elemento, del primer compuesto. Entonces aquí formo el potasio va adelante porque siempre el positivo va adelante con el bromo que sería el segundo. Ahora, debo de recordar que el potasio es más 1 y que el bromo es menos 1, así que aquí ya no tengo que hacer nada aquí en la formulación. Ahora, tengo un vario del lado de los productos, de los reactivos, perdón, tengo un vario al lado de los productos. Muy bien. El bromo, tengo 2 bromos y acá nada más tengo 1, así que le voy a poner un 2 aquí adelante para poder entonces balancear el bromo. Tengo 2 potasios y tengo acuérdense de cuando los poliatómicos pasan como un bloque, se suman como bloque. O sea, tengo un sulfato y tengo un sulfato. Entonces, eso es lo que se llama el producto de doble desplazamiento. Positivo del primero con el negativo del segundo, positivo del segundo con el negativo del primero. ¿Preguntas hasta aquí? Bien. ¿Cuáles las dificultades que ustedes presentan en este tema? 1, tienen que saber formular. O sea, tienen porque el profesor si quiere no le pone la fórmula, le dice el nombre y usted formula. O sea, tienen que empezar de cero. Esa es una de las cosas. 2, recordar en qué estás. Entonces, miren, por ejemplo, aquí yo les estoy poniendo en este Jamboard que se los entrego hoy, las mismas reacciones, pero en bolitas, para ver si se comprende mejor por los colores. Miren la de combinación. Las esferas representan los elementos o los compuestos que están formando la reacción. La esfera rosada se combina con la esfera verde y forma un solo ¿qué? Un solo producto, ¿lo ven? Entonces, esto es importante, un solo producto. Ahora, en la descomposición hay 2 esferas unidas. Entonces, aquí yo lo único que le agregaría a esta imagen, estoy viendo que no está y uno lo puede agregar, es el calor. Ojo, siempre que se descompone algo, tiene que haber calor. Entonces, yo voy a poner aquí el símbolo de calor. ¿Vale? Entonces, se descompuso, o sea, se separaron. Bien. En el simple desplazamiento, usted ve que hay una esfera amarilla que quiere desplazar. Ojo, recuerden, tienen que ver qué especie es, si es positiva o es negativa. Entonces, en este caso parece que es positiva y desplaza a la rosada, que también es positiva, para formar un compuesto nuevo y la rosada queda sola. En el doble desplazamiento ocurre lo que les dije. El positivo, que es el amarillo del primer compuesto, se une al negativo del segundo, que sería el azul. Ahora, el positivo del segundo, que es el rosado, se une ¿a quién? Al positivo del primero. Entonces, ¿qué pasa? Aquí la voy a abrir bien grande. Para poder hacer la de simple desplazamiento, se usa esto, la serie electromotriz. O sea, todo lo que está por debajo de mi elemento, yo lo puedo desplazar. Pero si está por encima, no hay reacción. Esa es una manera de verlo. ¿Ven? Entonces, ¿cómo también se puede ver? Bueno, en la tabla periódica, la reactividad de los metales aumenta hacia la izquierda. ¿Y aumenta hacia dónde? Hacia arriba. ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes una tabla, tú puedes utilizar la reactividad también, porque tú vas a decir, bueno, mira, yo tengo que ver quién está más hacia la izquierda y quién está más hacia arriba. Ese es un valor, pero no es tan seguro. Es una manera que se puede trabajar a veces. ¿Quién es la seguridad? Esta serie. Esta serie sí me da seguridad, ¿sí? Entonces, yo no la enseño para que se la aprendan de memoria, pero sí para que la sepan utilizar. ¿Ven? Cuando hablamos de los halógenos, como vieron el ejemplo del módulo que dice halógeno y tiene flúor, allí lo más particular es que los halógenos se pueden desplazar hacia arriba. ¿Qué quiere decir? Si vemos los halógenos, sería primero el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Entonces, el yodo es el que está más abajo. El yodo puede desplazarse por cualquiera de los que están arriba de él. ¿Ven? Pero el bromo no puede desplazar al cloro, pero sí puede desplazar al yodo.
porque está debajo de él. Voy a ver si lo comprenden así. Esto lo voy a dejar así para ver. Vamos a ver. Voy a ponerlo aquí. Bien. Los halógenos están así. Flúor, cloro, bromo y yodo. Bien. ¿Qué quiere decir? Que la reactividad aumenta, el desplazamiento va hacia arriba. ¿Qué quiere decir? Que el flúor va a desplazar a todos los tres que están por debajo de él. Pero el cloro no puede desplazar al flúor, pero sí puede desplazar al bromo y al yodo. Y que el bromo solo puede desplazar al yodo, no puede desplazar al cloro y al flúor. A eso es a lo que me refiero. ¿Y esto dónde se observa? En la de simple desplazamiento. ¿Ven? Entonces, vamos a ver si tengo algo más por aquí. Ok, aquí veo la reacción de descomposición más básica. ¿Ven? Aquí ustedes pueden tener un elemento, un compuesto y lo pueden descomponer. Pero también se puede tener un compuesto que se puede descomponer. ¿Ven? Entonces, eso es importante. ¿Ya? Ok, eso es lo que les quería decir aquí. Déjenme ver acá. Ok, una reacción de doble desplazamiento que tiene nombre propio es la reacción de neutralización. Voy a escribirla para que la vean, que es la que tenemos aquí, pero ella tiene una fórmula que no nos podemos olvidar. Voy a escribirla para que... La reacción de neutralización es la siguiente. Siempre va a ser así. Un ácido más una base forman agua y sal todo el tiempo. Esta reacción nunca va a formar algo diferente. Agua y sal. ¿Ven? Si yo puedo poner un ácido. Aquí tienen HCl, ¿no? Yo voy a poner HBr, que es ácido bromídico. Más, voy a poner una base. Ellos tienen aquí NaOH. Yo voy a poner calcio. Calcio, que es el hidróxido de calcio, o H. El calcio es 2, el hidróxido es 1, así que hay un intercambio de ¿qué? Hay un intercambio. Ahora, siempre estas reacciones van a tener agua, así que de inmediato lo pongo, H2O. Aquí ven, H2O, más. Entonces, ¿qué sal se forma? Bien, aquí está la sal, ¿ven? El positivo de aquí con el negativo de acá. Se forma el bromuro de calcio, ¿ven? Ahora, el bromuro de calcio, sabemos que el calcio es 2 y que el bromuro es -1, así que aquí hay intercambio de números. El 2 del calcio se va para el bromo y el 1 aquí, ¿ven? Esto es lo que usted tiene que formar. ¿Por qué no puedo formarlo con el hidrógeno y el OH? Porque esto es lo que forma el agua. Ahora voy a ver si está balanceado. Bien, vamos a ver. Tengo aquí un calcio. Tengo un bromo y 2 bromos. Entonces aquí yo debo de ponerle un 2 para tragar 2 bromos. Ahora, ¿cuántos oxígenos tengo? Perdón, tengo 2 oxígenos de este lado. Miren, ¿ven? Aquí tengo 2 oxígenos. 2 por 1, 2. Entonces voy a poner un 2 aquí. Esto se llama simple infección. Ahora, ¿cuántos hidrógenos tengo? Bueno, tengo 2 por 2, 4. Y aquí nada más tengo 2 de este lado y 2 son 4. Ya está balanceado, ¿ves? Esto no va a fallar nunca. La reacción de neutralización siempre es un ácido con una base para formar agua y sal. Ahora, hay otra reacción que no aparece aquí, pero yo se las voy a decir porque puede que se las pongan. La reacción de hidrólisis. La reacción de hidrólisis es lo contrario a la reacción de neutralización. Usted tiene agua y sal y va a formar un ácido y una base. Ambas reacciones forman parte de las reacciones de doble desplazamiento. ¿Ven? Pero como son tan básicas, tienen nombres especiales. Neutralización e hidrólisis, ¿sí? Entonces son reacciones de doble desplazamiento, pero básicas para nosotros y que no debemos olvidarlas. Entonces, ¿preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? Bien, voy a borrar aquí y termino con algo. Entonces, bien. Ya sabemos que dentro de dentro de las reacciones de doble desplazamiento, tenemos reacciones especiales, hidrólisis y neutralización. Bien. Ok, vamos a hablar de las reacciones redox. Las reacciones redox
siempre es donde hay un elemento que pierde electrones y otro que gana. O sea, básico, ese es el concepto básico. Ahora, las reacciones redox, por lo general, y es importante saber que deben de ocurrir con una liberación de energía. Eso es básico, energía. Estás liberando. Entonces, esto nos ayuda a reconocer lo siguiente. La reacción redox, donde se pierde electrones, la semirreacción, perdón, de redox, donde pierde electrones, se llama oxidación. Cuando tú pierdes electrones, aquí es básico lo que les voy a decir para terminar. Y aquí la reducción es ganancia de electrones. Bien, entonces nosotros tenemos que reconocer esto. Para que eso ocurra, yo me puedo ir a mi recta numérica. ¿Ven? ¿Dónde están los electrones? Aquí, ¿ven? Los electrones son negativos. Entonces, cuando tú pierdes electrones, quiere decir que vas hacia la derecha. ¿Ves? Esta es una pérdida. Entonces, esto es importante que usted lo reconozca. Cuando vas a la derecha, no importa si vas de -4 a -3, estás yendo a la derecha. Entonces, estás a la derecha, pierdes electrones y te oxidas. ¿Ya? Entonces, cuando tú para terminar aquí, cuando vas hacia la izquierda, estás ganando porque vas para los negativos. No importa si pasas de +3 a +2, ganaste. ¿Por qué? Porque vas más a la izquierda. O sea que todo lo que va a la izquierda gana electrones porque va más a lo negativo y se reduce. ¿Ven? Con estos conceptos nos vamos para el próximo lunes. ¿Ya? Pero esto es importante que usted lo maneje. Ok, yo a veces le digo a los chicos, miren, a ustedes no les dé pena hacer la recta, hágala y ponga ese numerito aquí y vaya a ver por dónde va. Hasta que usted poco a poco se va aprendiendo esto. Si no todos nacimos, a mí me costó cuando tuve en su tiempo. Así que usted tome esa iniciativa y esa parte es una técnica de aprendizaje. Entonces, recuerden esto. Esto lo vamos a ver el lunes, quedé en oxidación y reducción. ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas?